Estamos en contacto con Gonzalo Sarasqueta, amigo de la casa, profesor e investigador en comunicación política, para que nos cuente un poco cómo la vio él desde su lugar. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buen día para vos. Augusto, muchas gracias por llamar, es un gusto estar hablando con ustedes. No, un gustazo para nosotros, y se hacía un poquito, ¿no? Se nos había pasado, ¿no?, el momento del análisis, pero queríamos tener tu palabra para ver cuál es, qué se puede decir después de todo lo que pasó. Ya hoy, primera reunión de gabinete, algo que evidentemente se hacía necesario, ¿no?, después de todo lo que ocurrió. Y por otra parte me sorprende un poco esto, ¿no?, de cómo los medios han hecho hincapié en lo temprano, ¿no? Esta primera reunión de gabinete, todos dicen, de repente 7:40, fiel a sus costumbres como gobernador de Tucumán, Juan Mansur reunió a toda la tropa y empezó con los lineamientos principales de una política que para la gente en las urnas, bueno, se tiene que marcar, ¿no?, a las claras, y un cambio de rumbo de cara a lo que se viene, que tendría que ser notorio realmente en cuanto a las medidas. Sí, a ver, Argentina nunca te aburre, así que si hablamos la semana pasada, hablamos esta semana, siempre va a haber material para analizar. Y hay muchas lecturas para hacer el 12 de septiembre. Digamos, una primera es Cristina sigue siendo, para bien o para mal, la única jugadora estratégica, digamos, en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que sobrevuela la táctica y te crea escenarios. Es una jugadora que siempre está a la ofensiva. Y esto que ha sido un modus operandi desde que ha sido presidenta, que de un conflicto se sale con otro conflicto, ¿no? Siempre la salida es hacia adelante. Si uno ve la crisis del 2009 con el campo, si uno ve el revés electoral del 2013, y siempre Cristina tenía esta mecánica de salir hacia adelante. Y bueno, la salida hacia adelante de las últimas derrotas en las PASO fue esta jugada palaciega, digamos, interna, de la presión que empezó por Santa Cruz, siguió por la provincia de Buenos Aires y terminó con la presentación de la renuncia de sus ministros Alberto Fernández. Uh-huh. Esto también te evidencia que Cristina, por eso te decía, para bien o para mal, hoy en día es una jugadora que tiene más sensibilidad política que social. ¿Qué quiere decir esto? Que sus esfuerzos están puestos en la disputa por el poder, no en los problemas de la ciudadanía, no pobreza, desempleo, crisis sanitaria, desigualdad, etcétera. Es una jugadora realmente que digamos que el palacio se la devoró, no devoró a la calle. Cristina está mucho más metida en todo lo que es la interna del gobierno y la correlación de fuerzas dentro del gobierno, que por ahí estar atenta a la demanda social, que como sabemos es bastante inédita. La Argentina siempre es inédita, pero en este caso estamos frente a unos índices realmente preocupantes, ¿no?, en todo lo que es pobreza, desempleo. También ahora la crisis sanitaria ha menguado, pero también sabemos que está ahí, que está latente el tema de la variante Delta. Entonces me parece una primera lectura es esa, ¿no? Cristina vuelve a... Y fíjate que yo te hablo de Cristina y esto no es casualidad, Augusto. O sea, uh-huh. Cristina es la jugadora central del gobierno. Me parece, hasta algunos por ahí te dicen, bueno, si es redundante lo que está diciendo, pero la principal jugadora que hay que ver en este escenario es Cristina. Uh-huh. Después está Alberto, que obviamente estuvo arrinconado, no solamente por los resultados electorales, sino después por esta jugada, por este desplazamiento de Cristina en el gobierno, y la duda, ¿no?, si nacía por fin el albertismo o si estábamos frente a un presidente que iba a tener que responder linealmente a los mandatos de Cristina. Me parece que la salida fue algo híbrida, ¿no? Se dio, pero a la vez se cercó de todos los actores políticos cómodos a él, que son actores políticos también, Augusto, que quedan bastante incómodos a la narrativa progresista del kirchnerismo. Sin ir más lejos, Juan Mansur, ¿no? Sí. Con todo el tema de género, sabemos todos los problemas que tuvo Juan Mansur, no solamente su postura frente al tema de la despenalización del aborto, sino también incluso denuncias como en Tucumán. Me parece que eso choca de frente con la narrativa progresista, ampliación de derechos, igualdad de género del gobierno, pero Alberto Fernández, digamos, con lo que se preocupó fue en tener una nave que le asegure de acá a 2 años mantener la gobernabilidad. Exactamente. Yo te pregunto por algo que estuve leyendo también en los últimos días, incluso previo a lo que fueron las PASO, y que se resaltaba la figura, porque nosotros recién hablábamos de Cristina, ¿no?, como la principal jugadora, que es algo que está bien presente.
pero se habló muchísimo del rol de Máximo Kirchner, ¿no? Como uno de los armadores más importantes de esa mesa chica, no sin una voz altisonante en público, pero sí de puertas para adentro, gestionando encuentros incluso con empresarios, cosa que es rarísimo, ¿no? Un fenómeno muy particular, sobre todo teniendo en cuenta que el kirchnerismo siempre fue reacio, ¿no? A llevar adelante estos encuentros con esos sectores del poder, y de repente ha gestado, ¿no? Junto a Sergio Massa, que es otro que en una primera instancia apareció, y muchos lo señalaban como el cardenal Zamoré, ¿no? Que venía a poner paz, el pacificador, y después se ha quedado bastante rezagado en esta discusión que se fue dando de carácter público, ¿no? Sí, bueno, Máximo Kirchner claramente es la punta de lanza de Cristina, y es un cuadro político que creo que ya a esta altura desconfía que solamente juega la play, ¿no? Como se le decía. Sí. Me parece que es alguien que maneja muy bien los hilos del poder, que lo demostró en la Cámara de Diputados. No es fácil manejar un bloque como el Frente de Todos, donde tenemos adentro desde una centroizquierda, del peronismo federal, y lo ha manejado bastante bien. Creo que eso está claro. O sea, eso es el músculo. Después, ¿para qué lo utiliza? ¿Para qué proyecto país? Uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo. Me parece que esa lectura soberbia sobre un actor como Máximo Kirchner, no, o sea, sería incluso contraproducente para quien la hace, porque se va a encontrar con una sorpresa el día de mañana. Sin lugar a dudas, por ahora es un jugador más de sombras. Cuando digo sombras, es más que está detrás de bambalinas operando, armando esto que vos decías, la agenda con los empresarios, la agenda que por ahí más transcurre detrás de lo que es el debate público, el desplazamiento de jugadores. Me parece que claramente Guado Pedro la semana pasada demostró que la Cámpora estaba, esto que yo te decía, era la punta de lanza de Cristina en este digamos, acorralamiento frente a Alberto, que también hay que tomarlo. Por eso te decía al principio de la mecánica que tiene Cristina frente a las crisis, ¿no? Que es importante. El primer reflejo que tiene Cristina frente a las crisis es de esto se sale hacia adelante, no se hace una pedagogía de la crisis, una autocrítica de la crisis, donde se aprendió los errores, se corrige, no, sino se sale hacia adelante. Bueno, esa salida hacia adelante, en este caso le tocó a Alberto ser el que tenía que hacer, según Cristina, las correcciones del gabinete. Respecto a Sergio Massa, en esto sí, por ahí tengo como un análisis más valorativo, pero es un actor claramente que es como el Frank Underwood criollo, ¿no? Es un actor que siempre está sonando como hipótesis de algo, ¿no? Y eso quiere decir que es un actor que va, un profesional del poder, digamos, siempre alguien que está cerca del poder, pero que nunca llega a terminar de concretarlo. Me parece que, y uno ve los estudios de opinión pública, yo me dedico al tema de los focus group, y si hay un actor en la política argentina que a izquierda, derecha, peronismo, antiperonismo, kirchnerismo inclusive, genera desconfianza, es Sergio Massa. Me parece que en ese sentido el desafío del gobierno es tratar de encontrarle un lugar, que creo que la presidencia de la Cámara de Diputados es un lugar bastante pertinente para él, donde pueda llegar a hacer sus operaciones, trabajar en tándem con Máximo Kirchner, asegurarse que esté sólida la bancada del oficialismo, pero no lo veo como un actor que pueda llegar a volver, por lo menos en el corto plazo, a ganar un proceso electoral. Que pueda llegar a ocupar un gabinete de crisis, puede ser, pero yo hablaba interesante porque yo hablaba con gente del sector del albertismo de la Casa Rosada, y también hablaba con gente de la Cámpora la semana pasada, y claro, de los dos lados me decían que Massa estaba jugando para ellos. Una incertidumbre total, sí. Claro, los dos lados están convencidos que de su bando estaba jugando Massa, y eso es Massa también. Viste, una persona que va en el mismo día, va a una marcha a favor y en contra de Donald Trump, no sé si se acuerdan, hace un par de años. Sí, tal cual. Y me parece que, la figura de Sergio Massa es como algo que aglutina, pero también genera muchísimas disidencias, como lo dijiste recién. Me pregunto, en relación a lo de Guado de Pedro, que recién lo mencionábamos, y las críticas que fueron bastante encendidas del Cuervo Larroque justo después de la derrota, diciendo, bueno, nosotros somos peronistas y tenemos que cumplir con nuestro mandato, que es la justicia social, no hay vuelta que darle, ¿no? Y fue un planteo muy encendido
de parte de uno de los referentes de la cámpora en general. ¿Hay algún movimiento en ese sentido? Porque nos quedamos mucho en la macro, ¿no? De ver qué pasa en el gobierno nacional y en una de las agrupaciones, ¿no?, más importantes de los últimos tiempos, como la cámpora. Bueno, ahí se dieron algunos ruidos importantes. No sé si la sangre va a llegar al río, pero en principio, ¿no?, es llamativo. Sí, bueno, es obviamente que yo creo que vamos a dimensionar la derrota electoral del 12 de septiembre con el correr del tiempo, porque realmente, y como bien lo decís vos, no para Cristina, no para la cámpora, para el peronismo fue un sacudón muy importante. O sea, siendo oficialismo, perder por 10 puntos a nivel nacional, perder provincias como Chaco, no es un tema menor lo que pasó el domingo pasado. Después uno le puede poner el escenario de la pandemia, lo puede relativizar, que es una crisis global, etcétera, pero el mensaje de las urnas, digo, esta rebelión de los pobres que hubo, de que a veces uno con un análisis clasista piensa que a los pobres le da planes sociales y te votan, el mensaje es fortísimo. El mensaje del 12 de septiembre me parece que es un mensaje no solamente electoral, sino también sociológico, político, es un mensaje muy profundo. O sea, no, la gente está demandando, y eso aparte también es un mensaje muy optimista, la gente está demandando trabajo, o sea, sí, no está demandando un plan social para sobrevivir, la gente quiere vivir, no quiere sobrevivir. Me parece que eso es un mensaje para los argentinos muy alentador, el tema de la demanda de trabajo. Trabajo no solamente es un ingreso fijo al mes, sino trabajo también es autoestima, trabajo es el principal cohesionador de una familia, el principal ordenador de una familia. Me parece que el mensaje del 12 de septiembre fue muy potente, y también acá meter también a la oposición un poco en el juego, de que fue un mensaje también con la política. O sea, nosotros tuvimos, esto hasta va a sonar irónico, pero tuvimos la suerte de que la grieta catalizó bastante la crisis de representación. En otros países donde vos no tenés una oferta política organizada, hay una crisis de representación profunda con la clase política, y ahí emerge el famoso que se vayan todos. Lo que nos pasó a nosotros es que la grieta, dentro de todo, uno insultaba a Macri o a Cristina, pero bueno, te canalizó la bronca pública dentro de todo. ¿Tuviste un voto blanco alto? Sí, lo tuviste. Pero después, bueno, se ordenó en esta bicoalicionismo que tenemos en la Argentina, lo ordenó bastante y lo canalizó bastante. Esa es la función, al fin y al cabo, de un sistema partidario, ¿no? Que sepa tanto las expectativas como la bronca, que vos puedas llegar a canalizarlo por ahí. Me parece que en ese sentido la grieta funcionó bastante bien. Seguro. Y nos queda pendiente, porque hablamos muchísimo del oficialismo, ¿no? Y por último, analizar la oposición mucho más relajada. Se da, o por lo menos a mi criterio, se dio la paradoja de que el Frente de Todos no fue a una interna y termina, ¿no?, con grandes problemas, con guerras intestinas, ¿no?, podríamos decirlo, mini guerras intestinas. Y del otro lado, un partido, otra coalición que fue en su momento fue gobierno, que se presentó a las elecciones, que se prestó a las internas y salió mucho más fortalecida con algunos referentes, como por ejemplo Facundo Manes y Luis Juez, que están en busca, ¿no?, de ese lugar, de la toma de decisiones que se va a dar en Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, mira, al revés de lo que te decía con el Cristina, uno lo que ve, obviamente que esto después hay que ver, todo se termina viendo en serio cuando uno está arriba de la máquina del poder, pero al revés de lo que te decía Cristina, yo creo que Juntos por el Cambio sí tomó nota del fracaso que tuvo en el 2019. De hecho, habilitar las internas a un actor radical como Facundo Manes, el principal bastión electoral del país, eso ya te habla de una revisión. Y otra revisión, otra pedagogía, si querés, del fracaso del 2019, la misma figura Horacio Rodríguez Larreta. Para la sorpresa de muchos, incluso ahí se procesó bastante bien. La interna en serio que se procesó fue la del cierre de listas, cuando Mauricio Macri se va a Suiza y Horacio Rodríguez Larreta se queda con la lapicera. O sea, sí, esa interna, que era la que todos esperamos que corra sangre, se procesó bastante bien. Y de hecho acá el que ponía su capital político, después está el capital simbólico Mauricio Macri, decir, yo les dije, que es mucho más discutible, ¿no? Yo les dije que el populismo era cortoplacismo, que nos iba a ayudar. Bueno, pero el que realmente apostó sobre la mesa, acá puso sus fichas, fue Horacio Rodríguez Larreta, y realmente le salió bastante bien con Cruzado Augusto, que hizo algo bastante inédito, que fue sus dos principales apuestas fueron candidatos cruzados, uno de ciudad se va a provincia y uno de provincia se va a ciudad. O sea, Santilli y Vidal era una apuesta bastante polémica,
y le salió muy bien. O sea, en Ciudad, con una crisis pandémica, te mantuvo, si juntás todas las monedas, te va a mantener un 48-50%, la mitad del electorado de Ciudad. Y en provincia, si hacen bien la campaña, yo creo que es un buen arranque lo que están haciendo Manes y Santilli para pegar esos votos. Me parece que va a tener una buena elección. Ahora, esto por el lado, digamos, más positivo. Después hay que ver cómo se para la oposición frente a la crisis del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque esto, si uno ve la cronología de la historia del peronismo, desde Cámpora, pasando por Isabelita, pasando por el 2001, bueno, pasando mismo por la interna de fines de los 80 entre Menem y Cafiero, siempre el peronismo te resuelve las internas en los espacios públicos, digamos, del Estado, no en canales orgánicos internas partidarias. ¿Qué quiere decir esto? A resolverte las internas en el Estado te involucra. O sea, sos un actor también en su interno, no es la trampa esta que a veces el peronismo te mete de ser un movimiento totalizante en el que por ahí no tiene unos conductos partidarios bien claros y te resuelve en la interna a la luz del Estado. Y ahí obviamente la oposición, más tarde que temprano, va a tener el dilema, por ejemplo, si se va a tener otro revés el oficialismo, la hipótesis, ¿qué va a hacer si se recrudece el interno entre el cristinismo y el presidente? Va a apoyar al presidente, le va a dar un espaldarazo, le va a dar gobernabilidad, se va a quedar en la platea. Me parece que va a tener un dilema que no está claro todavía cuál va a ser la respuesta de la oposición frente a eso. Está claro que primero son los resultados de noviembre, está concentrado ahí, pero después va a tener un dilema. Hasta ahora está claro que, digamos, la máxima napoleónica esta de no distraigas a tu adversario mientras se equivoca fue como el eje rector que tuvo la oposición. Pero creo que en un futuro va a tener que decidir. Genial, Gonzalo. Bueno, quedará mucho para seguir hablando y seguro que te vamos a convocar en otra ocasión para ver cómo nos perfilamos no solamente de cara a noviembre, sino de cara a 2023, ¿no? Que va a ser una decisión más que importante. Creo que también las miradas están puestas en un año que va a ser decisivo, ¿no? Después de haber pasado toda esta pandemia y ver si se ratifica o no este proyecto de país que está planteando el oficialismo o si se opta por otra realidad, otra alternativa. ¿Te parece? A gusto, con todo gusto y en serio muchas gracias por llamar. Gracias, un abrazo grande. Pasábamos recién en Más o Menos Bien hablando con Gonzalo Sarasqueta, profesor e investigador en comunicación política, sobre el nuevo escenario político con los movimientos de gabinete